Imagina por un momento que entras en una habitación llena de personas. No dices nada, no intentas imponer tu presencia, y aún así, todos comienzan a notarte. Sus gestos cambian, su postura se ajusta, sus miradas se dirigen a ti con una mezcla de atención y respeto. No es lo que hiciste, no es lo que dijiste, es lo que eres en ese momento. Has asumido internamente que el mundo responde a ti, y el mundo no tiene otra opción más que hacerlo. Neville Goddard enseñó que la realidad exterior no es más que un reflejo de nuestra conciencia. No es necesario convencer a nadie, porque las personas solo pueden tratarte de la forma en que te ves a ti mismo. Si dentro de ti asumes que los demás te obedecen, si en lo más profundo de tu ser aceptas esa verdad sin resistencia, entonces se manifestará sin que tengas que mover un solo dedo. No hay necesidad de forzar, ni de pedir, ni de explicar. Las palabras se vuelven irrelevantes cuando la certeza interna ya ha establecido el resultado. Desde tiempos inmemoriales, los grandes líderes, aquellos que parecen mover masas con su sola presencia, han comprendido este principio sin siquiera ser conscientes de ello. No es su voz la que ordena, es la energía que proyectan. Es el estado de conciencia en el que habitan. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. Esta influencia silenciosa no es un don con el que se nace, es una habilidad que cualquiera puede desarrollar. Cuando Neville hablaba de la ley de asunción, no se refería únicamente a la manifestación de objetos o situaciones, sino también al poder de transformar la respuesta del mundo hacia nosotros. Asumir que los demás nos obedecen no significa esperar a que nos sigan para creerlo, sino saberlo antes de que ocurra. Se trata de sentir, de saber con absoluta certeza que la realidad no tiene otra opción más que alinearse con nuestra convicción interna. En el momento en que esta verdad se instala en nuestro ser, en el momento en que dejamos de desear y comenzamos a asumir, el mundo responde sin resistencia. Si alguna vez has observado a alguien cuya autoridad es incuestionable, habrás notado que no necesita levantar la voz ni exigir obediencia. Simplemente es obedecido. No es la fuerza de su voluntad la que impone respeto, sino la claridad de su estado interno. No pide permiso para ser quien es, no busca aprobación ni validación. Se ha asumido a sí mismo como el centro de la realidad, y la realidad no hace más que reflejarlo. Neville Goddard insistía en que el mundo exterior es un eco de nuestro mundo interior. No hay excepciones. Cada persona con la que interactuamos, cada mirada que recibimos, cada respuesta que obtenemos, es simplemente el reflejo de nuestro autoconcepto. Si en tu interior hay duda, el mundo te responderá con incertidumbre. Si te percibes débil, serás tratado como alguien sin influencia. Pero si asumes, sin titubeos, que los demás te obedecen, que tu palabra es ley aun cuando no la pronuncias, entonces el mundo entero se verá obligado a confirmarlo. Hubo un hombre que, sin ser noble ni militar, fue recibido como un rey en cada lugar al que iba. No tenía títulos, no tenía riquezas, pero donde quiera que entraba, la gente se ponía de pie y lo trataba con reverencia. ¿Cómo lo lograba? No era su porte, no era su apariencia, sino su certeza inquebrantable de que así debía ser. Nunca dudó de su autoridad, nunca se preguntó si los demás lo seguirían. Asumió su papel en el mundo y el mundo simplemente le respondió en consecuencia. Esta misma ley se ha manifestado en innumerables líderes a lo largo de la historia, muchos de los cuales jamás necesitaron pronunciar discursos o levantar banderas. Su sola presencia
bastaba para dirigir la voluntad de quienes los rodeaban. Pero esto no es un misterio ni un talento reservado para unos pocos. Es la aplicación consciente del principio más poderoso de todos: ser antes de ver. Actuar desde la certeza de que ya es, en lugar de intentar forzar que sea. Y cuando esto se comprende, cuando realmente se internaliza, el mundo deja de ser un lugar de lucha y se convierte en una extensión natural de nuestro ser. La mayoría de las personas intentan cambiar el mundo con acciones externas, con palabras, con esfuerzo físico. Creen que, si son lo suficientemente persuasivos, si encuentran las palabras correctas o ejercen la presión adecuada, podrán hacer que los demás hagan lo que desean. Pero lo que no comprenden es que la verdadera influencia no nace de la lucha, sino de la certeza. No se trata de convencer, sino de saber. Cuando Neville Goddard hablaba de la imaginación como la clave de toda creación, no se refería únicamente a la manifestación de eventos o cosas materiales, sino también a la manera en que podemos moldear la conducta de los demás sin siquiera interactuar con ellos. Si ves a alguien como rebelde, difícil o inaccesible, esa será la versión que experimentarás de esa persona. Pero si en tu mente lo ves como alguien que ya actúa en armonía con tu voluntad, entonces, sin importar su personalidad o creencias previas, no podrá evitar reflejar esa imagen que has sostenido de él. Para hacer esto, primero debes eliminar toda resistencia interna. Si deseas que alguien actúe de una manera específica, pero en el fondo dudas de que sea posible, si crees que esa persona es difícil o que te desafiará, entonces ya has sembrado la semilla de la desobediencia. En cambio, debes asumir que la obediencia ya es un hecho. No una posibilidad, no algo que esperas lograr, sino una realidad inamovible. La técnica es sencilla pero poderosa. Cierra los ojos y entra en el estado de quietud. Visualiza a la persona en cuestión, no como es ahora, sino como si ya estuviera actuando de acuerdo a tu deseo. No te imagines tratando de convencerla, ni esperando que te obedezca. Siente que ya ha sucedido, que no hay otra opción más que esa. Experimenta la sensación de que su voluntad se ha alineado con la tuya de manera natural y sin resistencia. Luego, suelta la escena y sigue con tu vida, confiando en que el cambio ya está hecho. Neville compartió historias extraordinarias sobre este principio en acción. Un hombre que quería desesperadamente un aumento en su trabajo, pero cuyo jefe era inflexible y parecía negarle cualquier oportunidad, aplicó este método. En lugar de rogar, en lugar de insistir, simplemente imaginó a su jefe, dándole la noticia de que su sueldo había aumentado. No hubo negociaciones, no hubo peticiones, solo la certeza de que el jefe ya había tomado la decisión de recompensarlo. Días después, sin razón aparente, el jefe lo llamó y le concedió un aumento sin que él lo pidiera. Otro caso fascinante fue el de una mujer cuyo esposo era frío y distante. En lugar de discutir, en lugar de exigir afecto, ella cerró los ojos cada noche y se imaginó a sí misma siendo amada y tratada con ternura. No trató de cambiarlo con palabras, sino con su estado interno. Y sin que él supiera por qué, su actitud comenzó a transformarse hasta convertirse en el hombre que ella había imaginado. Este es el poder de la influencia silenciosa. No se trata de forzar, sino de asumir con tal certeza que el mundo no tiene más remedio que responder. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo aplicas, te das cuenta de que nunca más tendrás que pedir, convencer o luchar. Solo debes saber que ya es, y el universo se encargará del resto.
La mente humana es un transmisor y un receptor constante de ideas. Aunque no se vea, aunque no se escuche, cada pensamiento que sostienes con convicción se proyecta en el mundo y es recibido por aquellos a quienes va dirigido. No necesitas hablar, no necesitas explicar. Si comprendes cómo dirigir tu energía mental, las personas responderán a ti sin siquiera saber por qué. Neville Goddard enseñaba que el sentimiento es la clave de toda manifestación. No basta con imaginar vagamente un resultado, ni con desearlo con intensidad. Lo que realmente mueve la realidad es el sentimiento de que ya ha sucedido. Y este principio no solo se aplica a la creación de eventos, sino también a la influencia sobre los demás. Cuando deseas que alguien actúe de cierta manera, el error más común es intentar transmitir una orden desde la inseguridad o la duda. Si piensas, quiero que me obedezca, estás afirmando que aún no lo hace. Y el mundo, que es solo un espejo, te devolverá esa falta de certeza. En cambio, el verdadero secreto de la transmisión silenciosa es sentir que la orden ya ha sido recibida y ejecutada, sin necesidad de reforzarla o repetirla. Para lograr esto, el primer paso es alcanzar un estado de absoluta quietud mental. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira profundamente hasta que sientas que tu mente se ha despejado de toda distracción. Luego, trae a tu conciencia la imagen de la persona cuya voluntad deseas moldear. No la imagines dudando, no la imagines resistiéndose. Ve su rostro con serenidad, como si ya supiera lo que debe hacer y estuviera completamente dispuesto a hacerlo. Ahora, en lugar de repetir mentalmente lo que quieres que haga, simplemente siente que ya ha ocurrido. No pienses en cómo ni cuándo. Solo sumérgete en la certeza de que la orden ha sido dada y aceptada. Si es necesario, imagina una breve escena en la que ves a la persona actuando exactamente como deseas, pero no te detengas en los detalles. Lo importante no es la imagen en sí, sino la sensación que te produce. Un empresario que comprendió este principio lo aplicó con asombrosos resultados. Tenía un socio que constantemente se oponía a sus decisiones, bloqueando el avance de su negocio. En lugar de discutir o intentar persuadirlo, cada noche antes de dormir se sumergía en un estado de relajación e imaginaba que su socio lo felicitaba por una idea brillante. No hubo reuniones estratégicas, no hubo largas conversaciones, solo una certeza silenciosa, proyectada con absoluta convicción. Y en cuestión de días, aquel socio, que antes parecía imposible de convencer, comenzó a apoyar sus decisiones sin resistencia. Así funciona la transmisión silenciosa. No es magia, no es manipulación. Es la aplicación consciente de una ley que siempre ha estado en acción. La clave está en asumir que la orden ya ha sido recibida y cumplida, sin necesidad de insistir ni esperar confirmación. Cuando la mente acepta esto como un hecho, el mensaje se transmite con una claridad imposible de ignorar. El verdadero poder no se encuentra en la imposición ni en el dominio forzado, sino en la certeza absoluta de que el mundo ya está alineado con tu voluntad. Cuando comprendes esto, cuando dejas de intentar controlar externamente a las personas y comienzas a asumir internamente que su obediencia es natural, todo cambia. No hay resistencia, no hay lucha, no hay dudas. Solo un flujo perfecto en el que los demás actúan según lo que tú ya has decretado en tu conciencia. Neville Goddard enseñaba que la realidad no se moldea con esfuerzo, sino con estado de conciencia. La manipulación es el intento de cambiar el mundo externo
sin antes haberlo transformado dentro de ti. Es intentar forzar a alguien a hacer algo sin haber asumido primero que ya lo ha hecho. Y es precisamente por esto que la manipulación siempre encuentra resistencia. No porque los demás se nieguen a obedecer, sino porque el manipulador, en el fondo, duda de su propio poder. Pero la alineación de realidades es completamente diferente. No estás tratando de cambiar a nadie, no estás luchando contra la voluntad de los demás, simplemente te colocas en un estado de ser en el que la obediencia ya es un hecho. No pides, no esperas, no suplicas. Asumes que los demás ya están actuando en concordancia con lo que deseas y permites que la realidad se alinee a esta certeza. Un hombre que entendió este principio contó cómo logró que su jefe, un hombre inflexible y testarudo, aceptara su propuesta sin objeciones. En lugar de prepararse para un enfrentamiento, en lugar de pensar en argumentos para convencerlo, pasó una noche entera sintiendo que la reunión ya había sucedido y que todo había salido exactamente como él quería. No imaginó a su jefe resistiéndose ni cuestionando. Simplemente asumió que su propuesta ya había sido aceptada. Cuando llegó el día de la reunión, su jefe, sin razón aparente, accedió sin oponer la más mínima objeción. Esto es lo que ocurre cuando operas desde la certeza total. No hay duda, no hay necesidad de reforzar nada. La obediencia llega sin que nadie sepa por qué. No porque hayas forzado a alguien a actuar de cierta manera, sino porque el mundo no tiene otra opción más que reflejar el estado en el que te has colocado. Si dudas, la realidad te devolverá esa duda. Si sabes sin un ápice de vacilación, todo se alineará sin esfuerzo. Así es como los demás comienzan a actuar a tu favor sin siquiera darse cuenta. No porque los estés manipulando, sino porque han entrado en la frecuencia de la realidad que ya has asumido como verdadera. No hay presión, no hay necesidad de convencer. Solo la inquebrantable certeza de que todo ya se ha cumplido. El mundo entero se mueve en respuesta a la imagen que sostienes en tu mente. No importa si se trata de una sola persona o de un grupo completo, todos reflejan de manera automática el estado de conciencia en el que te encuentras. Si ves a alguien como obstinado, te responderá con obstinación. Si lo ves como cooperativo, sin importar su historia o carácter, tarde o temprano empezará a actuar de esa manera. Pero cuando comprendes que este principio no solo se aplica a individuos, sino también a multitudes, accedes a un nivel de influencia silenciosa que pocos han explorado. Neville Goddard enseñó que las escenas imaginarias son el lenguaje con el que moldeamos la realidad. No se trata de visualizar por visualizar, sino de construir con precisión la imagen de aquello que deseas experimentar y sumergirte en la sensación de su cumplimiento. Si deseas que una persona cambie su actitud hacia ti, no pienses en sus defectos, no analices su comportamiento actual. En su lugar, cierra los ojos e imagina una escena breve en la que ya actúa exactamente como deseas. Quizás te está felicitando, quizás está asintiendo con aprobación, quizás simplemente lo ves con una expresión de respeto y obediencia. Lo importante no es lo que dice o hace en la escena, sino cómo te sientes al verlo así. Pero no basta con imaginar una vez y olvidar. El poder de la repetición mental es la clave de la influencia absoluta. Así como el agua desgasta la roca con el tiempo, una imagen repetida con certeza inquebrantable moldea la conciencia de quienes te rodean sin que ellos siquiera lo noten.
Cuando sostienes una imagen con total convicción, sin cuestionarla ni alterarla, las personas inevitablemente comienzan a comportarse en alineación con ella. No porque los estés manipulando, sino porque, en un nivel más profundo, todos compartimos la misma conciencia y respondemos a sus impresiones más persistentes. Este mismo principio puede aplicarse a grupos enteros. Si entras en una sala llena de personas y asumes que te ignorarán, el grupo entero se comportará de acuerdo a esa imagen. Pero si entras con la certeza absoluta de que todos te miran con admiración y respeto, sin decir una sola palabra notarás cómo las conversaciones se detienen, cómo las miradas se dirigen a ti, cómo la energía en la sala se alinea con la historia que has construido en tu mente. Hay quienes han utilizado este conocimiento sin ser conscientes de ello. Líderes que, sin levantar la voz, dominaban auditorios enteros. Personas que, con su sola presencia, parecían atraer la cooperación de los demás sin pedirla. Pero la diferencia entre aquellos que lo logran por instinto y aquellos que lo aplican conscientemente es que estos últimos pueden replicarlo una y otra vez, en cualquier situación, con cualquier persona o multitud. El secreto está en la certeza absoluta. No dudas, no preguntas, no buscas señales de confirmación. Simplemente asumes que ya es y dejas que el mundo se encargue de reflejarlo. Cuando dominas esta habilidad, el poder de la influencia silenciosa deja de ser un misterio y se convierte en una herramienta precisa, una con la que puedes moldear la realidad sin esfuerzo, sin palabras, sin resistencia. Cuando comprendes que la realidad no es más que un reflejo de tu conciencia, toda lucha desaparece. Ya no intentas persuadir, ya no buscas controlar con palabras o estrategias externas. Descubres que la verdadera influencia no proviene de la manipulación ni del esfuerzo, sino de la certeza absoluta de que el mundo responde a tu estado interno. Neville Goddard nos mostró que todo lo que experimentamos es el resultado de nuestras asunciones. Las personas, las situaciones, incluso las reacciones de quienes nos rodean, son el eco de la historia que sostenemos en nuestra mente. No puedes experimentar desobediencia si en tu interior has asumido que eres obedecido. No puedes enfrentar resistencia si tu estado interno es de aceptación total. Esta es la diferencia entre aquellos que luchan por imponerse y aquellos cuya voluntad es seguida sin esfuerzo. Has aprendido que el secreto de la obediencia sin palabras está en asumir que ya es un hecho, que la transmisión silenciosa de pensamientos es real y que la repetición mental, acompañada de una certeza inquebrantable, moldea la actitud de los demás. Que los grupos, al igual que los individuos, responden a la imagen que sostienes de ellos, y que cuando dominas este conocimiento, el mundo entero se alinea a tu favor sin que tengas que mover un solo dedo. Pero saberlo no es suficiente. La verdadera transformación ocurre cuando decides aplicarlo. No basta con entenderlo intelectualmente, debes probarlo por ti mismo. A partir de hoy, en cada interacción, en cada situación, asume conscientemente la realidad que deseas experimentar. No busques señales externas para confirmar tu poder. Sé el origen de toda influencia y deja que el mundo te siga. Porque ese es el verdadero poder del ser consciente. La capacidad de moldear la realidad sin lucha, sin resistencia, con la sola autoridad de tu estado interno. Y cuando realmente lo comprendes, cuando lo aplicas sin titubeos, te conviertes en la fuente de toda influencia, en el centro absoluto del mundo que te rodea.